Bien, a continuación vamos a estudiar lo que corresponde a las autoridades coloniales. Vamos a dividirlo en dos grupos. El primer grupo se refiere a las autoridades metropolitanas, que aquellas que funcionan en la propia metrópoli, en la propia España, en el centro del poder político, económico, social, cultural del Imperio Español, es en la misma España, capital Madrid. Y también, por otra parte, estaríamos hablando de las autoridades locales, que aquellas que están funcionando en las propias colonias, aquí en Perú, por ejemplo, el caso peruano. Si hablamos nosotros en el caso de las autoridades metropolitanas, nos vamos a referir al rey. El rey, todos sabemos, el rey tiene un poder de carácter absolutista, centralizado, que todo el poder recaerá en su persona. Los tres poderes del Estado que tú conoces, ejecutivo, legislativo, judicial, van a recaer en la persona del rey. Pero ese poder no viene, ojo, no procede de la voluntad del pueblo, como el día de hoy, no. En aquella época se manejó la teoría, la idea, que el poder de los reyes procede de Dios. Es una teoría de un origen divino de los reyes. Por lo tanto, el gobierno es una creación humana, pero tiene que estar bendecida por Dios. Por ello que el rey, de una manera, representa tranquilidad, paz, orden a la sociedad. Porque decían los teóricos, si no hay un rey, toda la sociedad sería un caos, un desorden. El ser humano es como lobo, mata a otro por comer. Además, el rey tiene un poder centralizado, no existe un parlamento, no hay democracia, no hay representación del pueblo, no existe. Y de una manera el rey, por lo tanto, elabora leyes, nombra funcionarios, el rey declara la guerra, firma la paz, establece los impuestos. El rey tiene todo el poder que te imaginas, un poder ilimitado. Solamente él aquí dará cuenta solamente a Dios. Ahora, el rey de España también tuvo un poder especial que le otorgó la Santa Sede, es decir, el Vaticano, el poder del Papa. Recordemos que en el siglo XVI, sucedió un fenómeno histórico, político, económico, que es la reforma religiosa, la separación del cristianismo, catolicismo en varias ideas o fe o creencias cristianas. Si hablamos acá, por ejemplo, en Alemania apareció Lutero, en Francia Juan Calvino, Inglaterra Enrique VIII, etc. España se convirtió en una defensora del catolicismo, es decir, reconocimiento del poder espiritual del Papa frente a estas ideas subversivas que dañarán la imagen de la Iglesia Católica. Por lo tanto, el Papa le va a conceder una atribución, un privilegio que le va a otorgar el Papa al rey, que se llama Regio Patronato. ¿Qué es el Regio Patronato? Es la facultad del rey para nombrar arzobispos para sus colonias, previamente con la aprobación del Sumo Pontífice. Para ello, el rey nombraría arzobispos, repito, a sus colonias, con aprobación del Papa. Para ello, y hacemos el ejemplo, uno de ellos que se acogió a esta atribución fue el rey de España, Felipe II, que nombró como arzobispo de Lima, a un personaje que nunca fue cura, que nunca fue fraile, fue monje, pero llevó una vida de caridad, de humildad y de buen cristiano. Él fue el que planteó en el concilio limense, o sea, en la asamblea de la Iglesia Católica en Lima, que la evangelización a los indígenas tiene que ser en su idioma originario, quechua, aymara, cauqui, cualquier idioma que hablaban los nativos tenía que ser evangelizados en ese idioma. O sea, no imponerle castellano. Entonces, acá tiene una idea formidable. ¿Cuál es esa idea? Que muchos indígenas pueden ordenarse sacerdotes, predicadores de la fe católica a los indígenas. Es muy interesante. Este gran personaje es un santo español que bautizó a Santa Rosa, bautizó a San Martín de Porres. Es Santo Toribio de Mogrovejo. Entonces, él fue el que bautizó a estos dos santos. Este es el santo patrono, Santo Toribio de Mogrovejo, que se adaptó al Regio Patronato. Entonces, esto sería. Ahora, ¿cuántas dinastías gobernaron en España cuando Perú era su colonia?
dos dinastías. Los Habsburgos, de origen austriaco, Austria, centro de Europa, Austria, sur de Alemania. No confundan por favor con Australia, muchos confunden con Australia, no. Australia es Oceanía, es una isla. Austria es continente europeo. Los Austria, los Habsburgos, que gobernaron en el siglo XV y XVI. Los dos primeros reyes Habsburgos, Carlos I V, que hemos hablado de él, y su hijo Felipe II, fue por el cual España fue una potencia mundial, mientras que los tres restantes Habsburgos, llamados Austrias menores, Felipe III, Felipe IV, Carlos II, España llegó a la decadencia. Este último, Carlos II, no dejó herederos. En su testamento político dejó como heredero del trono de España a Felipe de Francia. Y Felipe de Francia, que era nieto del rey de Francia, Luis XIV, él va a ser nombrado rey de España con el título de Felipe V, y con él nacerá la dinastía de los Borbones, que ellos prácticamente van a gobernar España en el siglo XVIII y XIX, cuando Perú era colonia. Felipe V, Fernando VI, Carlos III, los tres primeros, España llegará a ser potencia mundial, mientras que Carlos IV y Fernando VII era decadencia española, y este último, Fernando VII, va a ser el rey que va a gobernar cuando Perú proclama su independencia y a la vez derrota a las fuerzas españolas en la batalla de Junín y Ayacucho. Entonces ahí están los dos monarcas. Ahora vamos a hablar del otro tribunal metropolitano, institución, autoridad metropolitana, que es el Consejo de Indias. El Consejo de Indias fue creado por Carlos I o Carlos V, y además hablamos que ese tribunal se encarga de velar los asuntos, el bienestar de las colonias. Ellos proponen al rey, proponen virreyes a las colonias, y a la vez hacen una función judicial. Cuando un ex virrey del Perú regresa a España, lo primero que tiene que presentar todo tipo de informes, todo lo que pasó en su gobierno, es al Consejo de Indias. Este tipo de informe que va a presentar el ex virrey al Consejo de Indias se llama el juicio de residencia. Vamos ahora a hablar de las autoridades locales. Si hablamos de autoridades locales, vamos a hablar de la siguiente manera. Vamos a hablar de aquellos que están nombrados, aquellos que administraron el gobierno español aquí en el Perú. Son las autoridades locales. ¿Y quiénes son estos? Por ejemplo, es el virrey, que es la máxima representación del monarca en estas tierras. Para ello, su gobierno constaba de 5 años. Y él llegaba de España a América con planes de gobierno. Y cuando el ex virrey le va a dejar el mandato al nuevo virrey, todo lo que hizo se llama pliego de mortaja. El virrey preside la Real Audiencia, es decir, él encabeza el Tribunal de Justicia. La audiencia es el poder judicial actualmente que nos conocemos nosotros, pero una condición: el virrey no da sentencia porque es un representante del monarca, sin voz ni voto. Además, también el virrey es el que administra la economía del virreinato, cobra los ingresos, los egresos. Este tribunal que se encarga de administrar la economía se llama Real Hacienda. Acuña monedas, es decir, hace monedas. Él también es el capitán del ejército aquí en estas tierras. Además, acuña monedas, y gobernaron 40 virreyes. El primer virrey es Blasco Núñez de Vela, que hemos hablado de él, que fue asesinado por la rebelión de los encomenderos. Y hablamos del último virrey. ¿Quién es el último virrey? El último virrey es José de la Serna. Fueron 40 virreyes, pero de los 40 virreyes, ¿quién es el más importante? Es el quinto virrey, título Conde de Oropesa. El título de Conde de Oropesa es el virrey Francisco de Toledo. Este virrey, el quinto virrey, fue el verdadero organizador del virreinato peruano. Es decir, él fue el que hizo que el Perú sea el territorio, el virreinato más próspero a favor de España. ¿Qué hizo este virrey? Recorrió el sur peruano, hizo la visita general, organizó la economía. ¿Qué ordenó? Ordenó el tributo, la mita, estableció la Santa Inquisición, que él también buscaba. Que la Inquisición era defender la fe católica, la pureza de la fe católica. También estamos hablando, por lo cual que el virrey Francisco de Toledo, él organizó los corregimientos. Él mató al último inca de Vilcabamba, el último inca rebelde, que es Túpac Amaru I. Ahora, si hablamos también de él, vamos a hablar de qué. El virrey Toledo
También estaríamos hablando que él hizo las tasas y retasas o visitas generales, es decir, ¿hablamos de qué? Hablamos nosotros, en este caso, estamos hablando de la población demográfica. La Real Audiencia es el Tribunal de Justicia, conformado por 8 jueces y 2 fiscales. Ellos dan la sentencia, no el virrey. Y también ellos elaboran, ¿qué? Leyes junto con el virrey, que se llama Real Acuerdo. En el caso que un virrey muera antes de culminar su mandato, ellos van a reemplazar al virrey. Luego vamos a hablar del corregidor. ¿Quién es el corregidor? El corregidor es simplemente el gobernador de provincias. Fue creado en 1565 durante el gobernador Lope García de Castro. Por lo tanto, estamos hablando que ellos son responsables de cada provincia, representan al virrey en cada provincia, que eran 78 provincias. Ellos eran los más corruptos, porque ese cargo de corregidor se vendía el cargo o se remataba o se subastaba mejor postor. ¿Qué hace el corregidor? Cobra tributos, fiscaliza la mita. ¿Qué cosa es fiscalizar? Supervisar la mita. ¿Qué es la mita? Un trabajo obligatorio de los indígenas en las minas, en los talleres textiles llamados obrajes. Cobra tributo de manera ilegal. El tributo costaba 5 soles o 5 pesos, lo cobra 55 pesos. 5 para el rey y 50 para su bolsillo. Y realiza el reparto mercantil, que es una venta obligatoria de artículos de ropa de los indígenas procedente de España. O sea, cualquier artículo procedente de España se obligaba a que los indígenas compren esos productos. Desgraciadamente eran a sobreprecio. Si costaba, por ejemplo, un polo, por ejemplo, que costaba 5 pesos, te lo vendía a 65 pesos, ¿no? Entonces 5 era para el rey y 60 para su bolsillo, por cada indio. Por eso que ante el abuso de los corregidores, ¿quién se rebeló? Tupac Amaru II. Pero Tupac Amaru II, si bien fracasó, pero ¿qué hizo el rey? Eliminó los corregidores y estableció las intendencias. Entonces ellos reemplazan al corregidor. Por lo tanto, estos intendentes van a ¿qué? ¿Ellos qué van a hacer? Ellos van a cobrar tributos y fiscalizan la mita. Pero el reparto mercantil ya ha sido eliminado a raíz de la rebelión de Tupac Amaru II en 1780. Los intendentes solamente hacen estas dos funciones. Y van a ¿qué? Proteger, mantener la paz interna en la provincia. Y fueron 8 partidos. Estos 8 partidos es lo que ahora se llaman regiones o departamentos. Así nacieron los departamentos o regiones del Perú. ¿Cuál es? Lima, Trujillo, Tarma, Huamanga, Huancavelica, Cusco, y el último es Puno, que se integra al Perú. Y la última que estamos hablando, la única institución que hasta ahora sobrevive, ¿cuál es? Es el Cabildo. ¿Qué es el Cabildo? Es el municipio. Este municipio que hasta ahora existe, ¿no? Municipio de Lima, municipio de Cañete, municipio de tantos acá en el Perú. ¿Cuál es la función del alcalde y sus regidores, o el alcalde principalmente, o el municipio como institución? La municipalidad o cabildo va a ordenar, va a velar el ornato de la ciudad. Es decir, va a ver la limpieza, va a ver la belleza de los parques, jardines. Esa hace la municipalidad. Y también organiza ¿qué? La seguridad de los ciudadanos, que tú llamas ahora serenazgo en esa época. El municipio también cobra impuestos en los mercados, que se llama sisa. Cobra en los mercados, sisa. Si hablamos de estos municipios o cabildos, el cabildo tiene muchas funciones. Por ejemplo, una de ellas que podemos rescatar, ¿cuál es? Cuando el alcalde convoca a los vecinos a discutir ciertos términos y buscar una solución, ¿cómo se llama eso? Cabildo abierto. Cuando el alcalde convoca una reunión, una asamblea de emergencia frente a los vecinos, se llama cabildo abierto. Mientras que bueno, cuando ella es en este caso el alcalde y los regidores o todos los funcionarios dentro de la municipalidad, es cabildo cerrado. El primer alcalde de Lima, ¿cómo se llamó? Nicolás de Rivera, llamado el Viejo. Hay otras autoridades como el visitador, que es un inspector enviado por el rey para inspeccionar, supervisar el funcionamiento de la política en el virreinato. Y el cacique o curaca es jefe de una reducción o jefe de un pueblo de indígenas, ¿no? Que ellos son los intermediarios entre el Estado, entre el rey y los vasallos o vasallos indígenas. Es el cacique o curaca que cumplía ellos recolectar el tributo y reclutar trabajadores en los trabajos de las minas. Bueno, jóvenes, hemos aprendido el día de hoy sobre el virreinato y hasta aquí nos quedamos con este tema y espero que les haya gustado, ¿no? Y ya sabes, cualquier comentario o sugerencia a mi WhatsApp. Nos vemos y gracias.